El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Lo mejor este jueves, 17 de octubre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares, los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Ayer, por sorpresa, el Instituto Nacional de Estadística en Venezuela decidió publicar cifras acerca de la situación en nuestro país. Recordábamos la frase que compartimos con el profesor Carlos Ñáñez ayer de Václav Havel: el principal pilar del sistema posttotalitario es la vida en la mentira, y lo decimos porque según el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, la pobreza extrema se redujo en nuestro país. El INE dijo que la pobreza cayó 3 puntos porcentuales entre 2014 y 2018, desde 20,4% a 17,3%, y lo dice con esa tranquilidad. 2018, por cierto, año de hiperinflación, cuando en nuestro país el índice de precios al consumidor, según datos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, terminó por encima de 1.000.000%. Bueno, según el Instituto Nacional de Estadística, en este contexto, la pobreza cayó en nuestro país. Concretamente, 1.698.488% cerró la hiperinflación en Venezuela en 2018, pero aún más. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, incluyó a Venezuela por primera vez en una lista de 10 países con alto riesgo recientemente en un informe trimestral este año 2019 sobre seguridad alimentaria, puesto que ocupamos con Haití en la región. Estamos bajo la categoría en el reporte de alerta y acción temprana en seguridad alimentaria y agricultura de la FAO para América Latina. Sin embargo, para el Instituto Nacional de Estadística, la pobreza ha descendido en nuestro país. Huelgan los comentarios. En todo caso, hoy hay una reunión en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El equipo de Nicolás Maduro pretende tener un puesto allí. Los países de América Latina, sobre todo los que forman parte del Grupo de Lima y otros, trabajan conjuntamente para impedir que esto ocurra. Seguir más lejos, hasta Brasil, entre otras cosas, pedía no permitir que Venezuela ocupara un puesto en esta organización, tomando en cuenta incluso el durísimo, brutal informe de la expresidenta Michelle Bachelet, que dejó en evidencia la violación sistemática prácticamente de todos los derechos en Venezuela. Decía José Miguel Vivanco, de hecho, de Human Rights Watch: finalmente el gobierno de Brasil se define y llama a todos los estados de la ONU a votar contra la dictadura de Maduro y a favor de Costa Rica en la elección del miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La votación es el día de hoy. Habrá que ver cómo terminan las cosas. Nos acompaña vía telefónica nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Hablaremos sobre lo que ha ocurrido esta semana, por ejemplo, con Citgo, que es nuestro principal activo en el exterior. La Asamblea Nacional aprobaba este acuerdo en el cual declaraba la ilegalidad de los bonos 2020, saben ustedes, emitidos por la administración del expresidente Chávez, de Nicolás Maduro, y que ahora los acreedores pretenden cobrar. Lo que llama la atención de esta emisión de bonos, no solo
que ocurriera en momentos en los cuales se registraba o se había registrado la bonanza petrolera más importante de Venezuela en los últimos tiempos, sino que además ellos decidieron colocar en garantía a los principales activos que Venezuela tiene en el exterior, que se trata de esta filial de PDVSA en los Estados Unidos. Citgo, vence estos bonos ahora en octubre, a finales de octubre. Hay que cancelar un compromiso que alcanza casi $1.000 millones. La Asamblea Nacional ha dicho que no se va a pagar porque, fueron emitidos de forma irregular. Ciertamente se cancelaron intereses este año bajo protesta y esto puede ser un problema. Hablaremos al respecto durante la mañana de hoy, al igual que nos vamos a referir al telón de fondo de esta crisis. Para que ustedes se hagan una idea sobre este tema del Instituto Nacional de Estadística, es que francamente uno no pierde la capacidad de asombro después de esa declaración de Francisco Torrealba diciendo que $8 servían para comprar una caja CLAP y por eso había que prácticamente felicitar al equipo de Nicolás Maduro, esto lo agrego yo, por el ajuste salarial que ha aprobado este año, probablemente el sueldo más bajo del planeta. Decía ayer el Instituto Nacional de Estadística que la pobreza extrema se redujo en un punto porcentual durante 2014 y 2018, insistimos, año en el cual la hiperinflación cerró por encima de 1.000.000%. En 2018, decía Bloomberg ayer, 1.4 millones de hogares estaban en situación de pobreza y 351.379 en pobreza extrema, según el INE. Nicolás Maduro ha sido presidente, recordaba Bloomberg, desde 2013 y 2014 representa su primer año completo en el cargo. El sondeo de Encovi, la encuesta de condiciones de vida de 2018 sobre las condiciones de vida de los venezolanos, realizada por las principales universidades del país, mostró que el 51% de la población vivía en pobreza frente a 48% de 2017. Como es evidente, un equipo económico o incluso estadístico que no reconoce el problema es que no va a hacer absolutamente nada para resolverlos. Para ellos sencillamente nada pasa, todo lo contrario, la situación mejora para los venezolanos a la luz, insistimos y lo decimos con ironía, de estos datos que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, en tanto establecemos contacto con nuestro primer invitado, le digo a mi equipo, vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos vía telefónica al diputado Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por Primero Justicia, miembro de la Comisión de Finanzas. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, muy buenos días y gracias a ti por este contacto telefónico. Buenos días a todos los radioescuchas.
Mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le preguntaría, diputado, ¿cómo es posible en un país en pleno proceso hiperinflacionario que baje la pobreza, como lo ha informado ayer el Instituto Nacional de Estadística? ¿Qué responde usted a esta información que ha publicado el equipo que acompaña a Nicolás Maduro? Lo escuchamos. Bueno, mire, yo creo que eso sigue siendo parte de esa burla permanente que hay hacia el pueblo de Venezuela. Ellos pretenden hacer ver que estamos en una especie de Narnia, que lo que está ocurriendo y lo que está padeciendo el pueblo de Venezuela no es real. Quizás ellos pensarán que es una ficción o sencillamente como no les importa, no hablan de ello. Si aquí alguien ha superado la pobreza, los únicos que lo han logrado en los últimos 20 años son los enchufados y los corruptos del gobierno, que se han hecho de dinero mal habido a costa pues del sacrificio y de la necesidad que hoy pasa el pueblo de Venezuela. Diputado, quisiera preguntarle acerca de lo que ha ocurrido esta semana en la Asamblea Nacional sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica y el principal activo que tiene nuestro país en el exterior. Aprobaban ustedes un acuerdo en el cual declaraban ilegal la emisión de estos bonos 2020 que tienen como garantía el 51% de Citgo, de la filial de Petróleos Venezuela en los Estados Unidos. Le pediría un comentario con relación a este tema. Lo escuchamos. Bueno, nosotros no declaramos, nosotros ratificamos. Desde el 27 de mayo del año 2016, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que decía que, bueno, cualquier contrato de interés público que violara el artículo 150 era nulo y sus efectos eran irrisorios. Por lo tanto, desde aquel entonces ya nosotros señalábamos que este contrato, esta emisión de bonos 2020, que primero tenía unas condiciones tan inconvenientes para la República, pagaban el 8.5% del cupón, los intereses. Además de eso, tenía una ratio de 1.22, es decir, el que tenía un bono de $100 pues, del año 2017 lo entregaba y recibía un bono 2020 por el valor de $122. Es decir, solo con esa operación, en ese pequeño breve espacio de tiempo, la República aumentó la deuda en $568 millones. Pero no conforme con esto, se entregó como garantía un activo de la República, y para que un activo de un valor y de un interés tan grande, sobre todo haciéndose transacciones con países e instituciones extranjeras, necesariamente tenía que ser autorizado por la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 150. Nosotros lo que estamos haciendo, o lo que hicimos el día martes, fue ratificar esos acuerdos que desde antes que se emitieran ese bono ya se venía señalando la inconstitucionalidad, la ilegalidad de esa operación. Diputado, la opinión que han expresado los venezolanos a través de redes sociales, incluso algunos especialistas, van en la dirección de expresar preocupación sobre la cancelación de los intereses este año aprobados por la Asamblea Nacional bajo protesta. Yo le preguntaría si esta decisión no puede ser un inconveniente para el litigio que se va a emprender y para no perder este activo en el exterior. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, mira, yo era uno de los convencidos de que en abril no debíamos pagarlo, ¿no? Ahora bien, si algo era cierto, en ese momento estaba recién nombrado el procurador, José Ignacio tenía apenas días de haber sido designado. No teníamos, sino también recientemente aprobado el estatuto para la transición, que es la ley que nos autoriza a nosotros, en este caso para la custodia de los activos de la República, y por supuesto no estábamos preparados para la defensa en ese momento en un proceso judicial. Por lo tanto,
los abogados en ese momento recomendaron a la Asamblea Nacional hacer el pago bajo la figura de la cláusula de la protesta, es decir, yo pago pero bajo protesta. Esto significa no estoy reconociendo la legalidad, sino sencillamente estoy cumpliendo con un trámite para evitar o ganar tiempo en todo caso y poder armar debidamente la defensa. Bueno, ya la Procuraduría ha hecho suficiente análisis, estudio sobre la inconstitucionalidad de esa emisión. Entiendo, asumimos y nos llena de mucha satisfacción que el procurador diga que ya está listo para la defensa, que ya se han escogido unos bufetes de abogados para que desarrollen el proceso judicial en la jurisdicción americana, que es donde está, por supuesto, este activo de la República, y por lo tanto, bueno, aspiramos pues que este proceso judicial llegue a buenos términos y que permita preservar para Venezuela un activo, como decía yo el día martes, cuyo valor estratégico supera con creces el valor económico. Es decir, Citgo para los venezolanos vale mucho más de lo que en el mercado se cotiza, porque ese es es un activo que le da la garantía a Venezuela de la colocación de su producción petrolera. Citgo no solamente comercializa nuestro petróleo, sino que nos garantiza que ese petróleo pesado y extrapesado tiene un mercado seguro. ¿Quiénes son los tenedores de estos bonos? Mira, en principio hay instituciones financieras, hay fondos, hay países, pero muchas veces uno ve la institución financiera, uno ve el fondo económico, pero no ve quiénes pueden estar detrás. Así que mi preocupación o mi duda es que muchas veces detrás de esto pueden estar los mismos corruptos del gobierno, pudieran haber estado o pudieran estar algunos enchufados del gobierno o sus testaferros. Pero en todo caso, si quienes están son o no son, lo importante es que la emisión como tal violó la Constitución, el artículo 150, y por lo tanto, de acuerdo a la propia Constitución, el artículo 138 dice que toda autoridad usurpada, sus actos son nulos y sus efectos írritos. Así que el único órgano, de acuerdo a la Constitución, que podía autorizar la emisión de esos bonos era la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional no solo no lo autorizó, sino que expresamente lo negó. Por lo tanto, esa emisión es nula. Tendrá ahora a la República, después que se produzca el juicio, sentarse con los tenedores del bono 2017 y ver cómo de alguna manera se llegan a acuerdos conciliados que permitan resarcir si se produce algún daño patrimonial a estos tenedores. Diputado, ¿por qué ha sido imposible que el gobierno de los Estados Unidos emita una orden ejecutiva para proteger a Citgo en el exterior, como lo ha pedido incluso la Junta ad hoc designada por la Asamblea Nacional? Sí, eso sería lo ideal y evitarnos todo el procedimiento judicial, pero como hasta ahora no se ha producido la emisión de esa orden presidencial, sencillamente, bueno, tenemos que prepararnos para, como decíamos, para defender los activos de la República ante cualquier escenario. Ese es el compromiso que tiene la Asamblea Nacional. En este momento, no solamente Citgo, sino que hemos visto cómo el país se endeudó por la irresponsabilidad de los corruptos que hoy nos desgobiernan, y que nuestra obligación pues es tratar de defender en cualquier escenario Citgo y a todos los activos de la República. Diputado, ayer se produjo una discusión, sobre todo en redes sociales, todavía es trending topic, en Venezuela, que tiene que ver, seguramente usted lo vio, con la presencia en los Estados Unidos del segundo vicepresidente de la Asamblea y la asistencia a un juego
de béisbol. Yo le pedí un comentario porque al margen de lo que se ha dicho sobre el costo de estas entradas y su decisión de asistir, ha trascendido de forma extraoficial que se encuentra en Washington porque, el gobierno noruego estaría tratando de relanzar o retomar la negociación entre la Asamblea Nacional y el equipo de Nicolás Maduro. Le pedí un comentario sobre lo primero, tomando en cuenta, esta discusión que se abrió, sobre todo en redes sociales, y saber si tiene información al respecto. Es decir, esta iniciativa del gobierno de Noruega, en teoría, de relanzar las negociaciones entre la Asamblea y Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Bueno, mira, del primer punto yo creo que sería importante más bien entrevistarlo a él. Yo lo único que te puedo decir es que en el mismo momento en que yo decidí ser un personaje público, acepté esa responsabilidad con sus beneficios, pero también con sus obligaciones. Y por lo tanto yo respondo, ¿no?, públicamente por lo que hago y dejo de hacer. Así que en todo caso llamen al diputado y él dará las explicaciones de rigor. En todo caso, con respecto al diálogo, mira, Noruega y todos los países del mundo estarían interesados, como estamos también nosotros, que somos demócratas, en que esta solución fuera negociada, se diera en los términos más inmediatos posibles. Por lo tanto, un demócrata real no puede negarse nunca al diálogo. Ahora, seguimos insistiendo en lo mismo. El problema es que para que los diálogos den fruto, debe haber un compromiso, tiene que haber una voluntad de ambas partes de que ese diálogo va a traer resultados favorables para el país. Ahora, si el diálogo sigue siendo para una de las partes un mecanismo para ganar tiempo, ese tiempo que el pueblo de Venezuela no tiene para perder, creo que no tendría ningún sentido. Así que vamos a esperar que se desarrollen las cosas y veremos pues si efectivamente hay una disposición a un diálogo productivo para los venezolanos y veremos, tomaremos la decisión respectiva. Pregunto, diputado, porque ayer Jorge Rodríguez decía que ellos estaban preparados para designar nuevo Consejo Nacional Electoral en el marco de la discusión o de la mesa de negociación que ellos instalaron con partidos políticos que les son afines. Incluso habló de la excarcelación de presos políticos. Yo le pedí un comentario de su parte en torno a este tema. Mira, yo creo que ya para el país está claro que eso no es un diálogo, si eso es un monólogo, es decir, ahí están sentados el gobierno usurpador con algunos personas muy cercanas al gobierno usurpador, por no decir que por algunos miembros del propio gobierno usurpador. Es decir, es un yo con yo. Es el mismo mecanismo que vimos el año pasado, son los mismos convalidantes, y si tú haces lo mismo vas a tener los mismos resultados. Es decir, esos personeros que están sentados fueron los que trataron de convalidar el fraude electoral del 20 de mayo. Resultados, los venezolanos no le compraron ese fraude, no cayeron en esa trampa. La comunidad internacional, por supuesto, lo desconoció en su totalidad, así que ese ejercicio de ociosidad que ellos están haciendo allí para tratar de engañar al país y al mundo va a tener los mismos resultados de siempre. Es decir, nadie se los compra, nadie les cree y los problemas seguirán incrementándose en el pueblo de Venezuela. Los personeros, como usted los llama, estarían de acuerdo, en teoría, a la luz de las declaraciones que hemos visto, con esto de adelantar elecciones para la Asamblea Nacional. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Es que mira, si lo hacen, será rechazado por el pueblo de Venezuela y seguirán aumentándose de manera exponencial los problemas que hoy estamos viviendo. Así que la solución que se está pidiendo y que está pidiendo el pueblo de Venezuela y que está pidiendo el mundo es primero que vayamos a un proceso presidencial que es el que está vencido, que acabe con la usurpación y que permita que en Venezuela se instaure un gobierno que empiece a restablecer plenamente el Estado de Derecho y el orden constitucional. Así que seguir
ahondando en cuáles son los resultados de pretender desconocer esa realidad. Bueno, la vivimos todos los días los venezolanos. Este es el resultado de la usurpación, una crisis económica, social, política, institucional, ética, moral sin precedentes. Así que nosotros, por supuesto, seguiremos insistiendo en que ese cese de la usurpación se dé en los términos más inmediatos posibles y, por supuesto, una transición que nos lleve a un proceso electoral que le permita a los venezolanos decidir su futuro. Diputado Alfonso Marquina, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, expresando opinión y análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, que es la situación económica, pero también acerca del destino político de nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Se suma a nuestra mesa de debate José Trojardi, él es experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, también economista. Gracias por atendernos, muy buenos días. María Alejandra, buenos días, qué gusto de conversar contigo otra vez. Un gusto conversar con nuestro invitado. Antes de hablar de lo que está ocurriendo con PDVSA y Citgo, yo le pediría un comentario. ¿Cómo es posible en un país en pleno proceso hiperinflacionario que se reduzca la pobreza? Y se lo digo a la luz de estos datos que no sabemos cómo calificar, publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, yo no he visto las cifras, pero es que si lo dice, lo es cierto. La pobreza está aumentando aceleradamente. Fíjate, Venezuela tiene en este momento el raro honor de ser el país del mundo con mayor inflación, pero simultáneamente también el país del planeta con mayor caída del Producto Interno Bruto. De manera que nada más que con esas dos características, eso pone de manifiesto que cualquiera que diga que es que se ha reducido la pobreza simplemente miente.
propósito de lo que está ocurriendo con el principal activo que Venezuela tiene en el exterior, yo le pedí un comentario de su parte y la pregunta es, bueno, ¿es posible, y lo hemos hablado en otras oportunidades, que perdamos Citgo producto de las decisiones que se han tomado incluso desde la emisión de los bonos 2020? Lo escuchamos. Bueno, voy a explicar un poco lo que ocurrió. En el 2017 vencían 7.100 millones de dólares en bonos que PDVSA trató de canjear por otros para el 2020. El mercado no los aceptaba. Logró finalmente canjear 2.779 millones de dólares de los 7.000 que intentaba hacer. Pero para eso tuvo que pagar una tasa interna de retorno a los que aceptaron canjear aquellos bonos del 2017 por otros del 2020, por eso llaman 2020, pagando una tasa interna de retorno del 19,7%. Eso es inmoral. Pero es que adicionalmente, aún así, el mercado no los aceptaba. Entonces ofreció en garantía el 50,1% del control accionario de Citgo, de su filial Citgo, que es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano y el mayor activo de Venezuela en el exterior. Eso, por supuesto, fue rechazado por la Asamblea Nacional. Eso se trata claramente de un contrato de interés nacional y según el artículo 150 de la Constitución y otros que no vale la pena mencionar para no alargarme, ese tipo de convenios tienen que ser ratificados por la Asamblea Nacional. Pero el régimen simplemente pasó por encima de la Asamblea y los aprobó y los colocó. Quienes aceptaron el canje de bonos, aquellos bonos aquellos bonos 2020, sabían de haber hecho su due diligence, como exige la prudencia, tenían que saber que esos bonos tenían un origen ilegal, no estaban aprobados, estaban de espaldas a la Constitución. Eso trae como consecuencia que ahora que vencen esos bonos, de hecho en este momento hay que pagar el 27 de octubre 913 millones de dólares, Venezuela, la Asamblea Nacional estén, por supuesto, tomando todas las medidas necesarias para tener que hacer ese pago. Primero se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos que proteja a Citgo. Hubo una decisión de la OTAC del año pasado, de la Tesorería de los Estados Unidos, el Ministerio de la Secretaría del Tesoro, que dijo que aunque aplicó una serie de medidas, en el caso específico de los bonos 2020 estableció que si no se pagaban esos bonos, sus tenedores podrían tomar el control de Citgo. Sin embargo, en agosto de este año, el presidente Trump aprobó otra medida que dice todo lo contrario. Hay una discrepancia entre las dos medidas. No se sabe cuál de las dos aplica. Si el gobierno no la aclara, corremos el riesgo de que a partir del 27 de octubre pudiésemos incurrir en una situación que nos lleve a perder Citgo. Pero entonces, como es natural, ya el grupo de Guaidó está tomando medidas y está acudiendo a los tribunales de los Estados Unidos para mostrar la ilegalidad que caracterizó a la emisión de esos bonos y cómo quienes los aceptó sabía que estaba incurriendo en riesgos muy altos y quizás por eso exigió condiciones tan altas. Varias inquietudes, y lo comentábamos hace minutos con el diputado Alfonso Marquina, la cancelación de los intereses aprobados por la Asamblea Nacional este año no pueden ser un problema. No, María Alejandra, porque cuando se cancelaron esos 71 millones de dólares, expresamente se dejó constancia que eso no implicaba el reconocimiento de aquellos bonos que se consideraban ilegales. Se canceló simplemente para poder seguir negociando, pero claramente se dejó a salvo que era una cancelación que no prejuzgaba sobre la legalidad de los bonos. O los tribunales en Estados Unidos no podrían alegar que de alguna manera el Parlamento reconoció la legalidad de estos bonos tras cancelar este año estos intereses, ¿correcto? No, yo no creo que eso lo puedan hacer. Lo van a alegar, por supuesto, pero yo no creo que eso lo puedan hacer. Sencillamente porque aunque se pagaron los bonos, claramente se quedó condicionado el pago a que no se reconocía la legalidad de los bonos. Se estableció claramente la salvedad
de que no se reconocía la salvedad de los bonos. Hoy en día se está trabajando en eso, hay bufetes de abogados muy competentes trabajando en esa situación junto con el controlador de Guaidó, y se está haciendo unos estudios muy serios. Yo espero que el gobierno de los Estados Unidos aclare la contradicción que existe entre la licencia general aprobada el año pasado por la Secretaría de la Tesorería y la disposición ejecutiva aprobada este año, apenas en agosto de este año, por el presidente Trump. Con que eso se aclarara, ya no tendríamos que pasar a mayores. Pero en caso de que eso no se aclare, es importante establecer desde el punto de vista de los tribunales esta salvedad de que esos bonos no son legales. Y también eso va en interés de los Estados Unidos, porque si se llegasen a tomar el control de Citgo, los tenedores de esos bonos, eso después haría más difícil que se pagase los próximos bonos que están, porque no solo se hipotecó el 50,1% de las acciones de Citgo a favor de los tenedores 2020, sino que después PDVSA tomó un préstamo adicional de $1.500 millones, a cambio de lo cual dio en garantía, también sin aprobación de la Asamblea Nacional, el 49,9% de los restantes acciones de Citgo a favor de Rosneft rusa. No creo que a los Estados Unidos le interese tener a la empresa Rosneft rusa actuando en su mercado interno. Bueno, le pregunto a nuestro invitado porque a este contencioso producto de los bonos 2020 que vencen a finales de este mes, hay que sumar la pretensión de la empresa Cristalex también de cobrar su deuda liquidando estos activos que tiene Petróleos de Venezuela en los Estados Unidos. Yo le preguntaría acerca de este tema y el alcance que puede tener esta demanda que lleva adelante Cristalex con relación al problema que nos ocupa, que es la liquidación de estos bonos a finales de este mes. Lo escuchamos. Sí, señor. Fíjate, vamos a hacer un pequeño recuento de las obligaciones que en este momento afectan a Citgo. Primero, 3.600 millones de bonos 2020. Cuando PDVSA canjeó los bonos que venció en el 2017, a cambio de 2.779 millones de dólares, entregó bonos del 2020 por 3.500 millones de dólares. Esa es la obligación que en este momento empieza a pesar severamente. Pero después se tomaron 1.500 millones de dólares más de la empresa rusa Rosneft. En ambos préstamos se dio como garantía el 100% de las acciones de Citgo. Y eso no fue un dinero que fue para Citgo, fue un dinero que ingresó a PDVSA, fue PDVSA quien se endeudó y quien dio como colateral a Citgo. Pero posteriormente, o anteriormente incluso, la República había perdido arbitrajes internacionales, concretamente en el caso de Citgo, según la cual está obligada a pagarle 1.400 millones de dólares a Cristalex, perdón, en el caso de Cristalex. La República está obligada a pagarle 1.400 millones de dólares. Un tribunal del estado de Delaware estableció que se podía cobrar Cristalex con acciones de Citgo. Eso Citgo lo protestó. Sin embargo, el tribunal concluyó que Citgo lo que era un alter ego de la República, porque Citgo le pertenecía 100% a PDVSA y PDVSA 100% a la República, de manera que era un alter ego de la República y sí podía cobrarse. De manera que la pobre Citgo no solo está 100% hipotecada con respecto a los bonos 2020, sino que también, 50,1% hipotecada con los bonos 2020, 49,9% hipotecada con la empresa rusa Rosneft, ya eso da el 100% de sus acciones hipotecadas, pero además tiene la deuda de Cristalex que se le viene encima y probablemente la de otros acreedores que hayan ganado arbitrajes internacionales a la República y que no se les ha pagado y que probablemente intentarían seguir el ejemplo de Cristalex. O sea, es la locura bajo la cual se ha venido endeudando el país, dando en garantías sin aprobación de la Asamblea cosas tan valiosas como Citgo. Es una locura total lo que pasó en este país. Momentos en los cuales Venezuela recibió
la mayor cantidad de ingresos petroleros de los últimos años, ¿correcto? Absolutamente, porque estaba... tuvo no solo la mayor producción, porque ya estaba en el orden de los 3.400.000, 3.500.000, producto de lo que había heredado el gobierno anterior con la apertura petrolera, pero sino que además los precios del petróleo, la cesta venezolana subió hasta casi $115 el barril, de manera que ingresó una cantidad impresionante de dinero. Y como si eso fuera poco, se endeudaron en casi 160.000 millones de dólares más. Además endeudaron a PDVSA de una manera brutal, dieron en garantía los principales activos de PDVSA, no hicieron las inversiones requeridas, destruyeron a PDVSA, cuya producción ha caído de 3,5 millones de barriles a apenas 640.000. María Alejandra, yo no sabría cómo describirte el horror que provoca esa plaga que le cayó a la República Venezuela, a los venezolanos, y que han provocado el empobrecimiento más pobre que haya conocido república alguna en la América Latina, al extremo que, como te dije, hoy en día ostentamos el dudoso honor de ser el país del mundo con mayor inflación, pero también el dudosísimo honor de ser el país del planeta con mayor caída del Producto Interno Bruto. Además, si me permite, un grupo que aspira a que los ciudadanos lo feliciten por ajustar el salario mínimo a $8 mensuales. Bueno, pero es que mira, el problema, tú puedes aumentar a 22 millones de dólares si tú quieres. El tema es que lo que a la gente le importa es cuánto puede comprar con el salario que gana, no cuántos bolívares le paguen. Si la medida, lo que hay que aumentar es el salario real. Es urgente aumentar la capacidad adquisitiva de los venezolanos, el salario real, porque cuando se aumenta nada más que el salario nominal, el único efecto es de carácter inflacionario, y resulta que el aumento de la inflación termina siendo más que proporcional con respecto al aumento del salario, y el venezolano lo que hace es perder capacidad de compra. Claro, lo digo porque se trata de un grupo de gente que manejó más de 1 millón de millones de dólares. Uno de ellos recientemente reconoció que recibió solo en sobornos 1.000 millones de dólares, por eso paga condena en los Estados Unidos. Y hoy, 2019, pretenden que los venezolanos sobrevivan con $8 mensuales. Por eso lo digo. Claro, pero que también es teórico los $8 mensuales, porque el problema es que no hay en el país alimentos. Y son bolívares que se emiten sin respaldo, es dinero falso que se emite para pagarle a los venezolanos un aumento del salario nominal, que a la hora de la verdad lo que hace es disminuir la capacidad de compra del venezolano, porque no es un dinero que esté respaldado con bienes de ninguna naturaleza. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque, y lo hemos hablado en otra oportunidad, el equipo de Nicolás Maduro se prepara para señalar a la Asamblea Nacional frente a la eventual pérdida del principal activo que tenemos en el exterior. Yo le pediría un comentario, vimos el debate esta semana en el Parlamento, y creo que queda absolutamente claro el manejo irregular de esta administración, incluso la del expresidente Chávez, para entender lo que ha ocurrido, lo que han hecho con la principal industria en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Bueno, ciertamente, la pregunta que hay que hacerse es, ¿quién fue el que endeudó a PDVSA? ¿Fue Guaidó? ¿Fue la Asamblea Nacional? ¿Fue Sidgo? No, la Asamblea Nacional se opuso a aquel endeudamiento. El Guaidó se opuso a ese endeudamiento, todos se opusieron. Quien endeudó ilegalmente a PDVSA y además dio en garantía ilegalmente las acciones de Sidgo fue el actual régimen. Ellos cargan con el 100% de la responsabilidad de eso. Y ahora, por supuesto, tratarán de desviar la atención hacia otros. Yo oí a la vicepresidenta Delcy Rodríguez hablando de cómo en un convenio entre Trump y Guaidó se estaban robando. Me provocó decirle, mira, cuéntame ahora una de vaqueros. Sí, bueno, y además tomando en cuenta, y lo comentábamos ayer con Andrés Rojas Jiménez, los escándalos de corrupción investigados incluso en tribunales de los Estados Unidos, lo que hicieron con el dinero de petróleo de Venezuela. Así es. Ahora,
Le pregunto antes de hacer la pausa para ir a publicidad a José Toro Hardy, quien ha trabajado, entiendo yo, en el Plan País que ha presentado la Asamblea Nacional para hacer frente a los retos económicos en un eventual proceso de transición. ¿Cómo hacer frente, por ejemplo, a una deuda que ha dejado esta administración y la del expresidente Chávez, que asciende a 175.000, y hablo de memoria, millones de dólares, tal y como lo denunciaba el diputado Elías Mata esta semana durante su intervención en la Asamblea Nacional? Lo escuchamos. Ciertamente hay que plantear una refinanciación total de la deuda. No se trata de ir a plantear nada más que el caso de los bonos. Hay que revisar, hacer una refinanciación de todo el proceso de endeudamiento de Venezuela. Y eso con apoyo del Fondo Monetario Internacional, con seguridad jurídica absoluta, con respetando la propiedad privada, todas las cosas que hacen los países racionales para que pueda manejarse una economía que ha sido destruida como esta. José Toro Hardy, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, economista, expresando opinión, análisis acerca del telón de fondo de esta crisis de la situación económica en nuestro país, al cual nos hemos referido ampliamente durante la mañana de hoy, y sobre todo el destino del principal activo que hoy día tiene la República en el exterior, que es la empresa Citgo. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Vamos amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre compartimos información de interés. Estamos siguiendo de cerca esta discusión sobre el nuevo integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El equipo de Nicolás Maduro pretende ocupar un puesto allí. Comentamos con ustedes al inicio que varios países de América Latina han pedido votar en contra, incluyendo Brasil y Chile. De hecho, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha pedido votar por Costa Rica, a favor de Costa Rica en la elección de los miembros del Consejo. Y sobre el telón de fondo de esta crisis de situación económica, según Bloomberg, Alejandro Grisanti, quien es miembro de la Junta ad hoc de PDVSA, ha dicho que el equipo de Juan Guaidó ha discutido un programa de ayuda con el Fondo Monetario Internacional que alcanzaría 60.000 millones de dólares.
Y, entre otras cosas, en esta entrevista con Bloomberg, recordaba, subrayaba que el Producto Interior Bruto en nuestro país se ha reducido a 60.000 millones de dólares de 350.000 en el año 2012. En esas condiciones, el Instituto Nacional de Estadística, esto lo decimos nosotros, quiere hacer creer que la pobreza se ha reducido en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.